En este caso no el botón, sino que cuando cambie, ¿sí? Cuando este input cambie en el onChange, ¿se acuerdan cómo los teníamos en la clase pasada? Bueno, ahí nosotros traemos el handle input change. Descripción no está definido, no sé por qué. Ah, sí, bueno. Hay una cuestión que también lo vimos en clase pasada, que podíamos, ¿se acuerdan cuando teníamos el counter? Hacíamos lo siguiente, ¿se acuerdan? Hacíamos un objeto y decíamos counter uno, counter, ¿se acuerda? Counter 2 y demás, ¿sí? Y lo podíamos directamente desestructurar o hacer un desestructuring poniendo descripción de esta forma. Entonces, lo que entre por el user form, ¿sí? Lo que entre por el estado de acá va a ser en este caso la descripción. Si yo lo guardo y ahora voy a ver descripción, ahora no me da error, ¿sí? Fíjense, ¿bien? Porque estoy tomando el form state como teníamos punto description, ¿sí? Lo podíamos tener así también, pero de esta forma es mucho más desestructurada, ¿sí? Y ahora sí me está reconociendo que lo que viene en el formulario de initial state es esto y está entrando acá, en mi estado básicamente. Y cuando hago el handle input change, va a empezar a cambiar y lo vamos a ver en acción. Vamos a recargar, ¿sí? Vamos a nuestros components. Fíjense que ahora, si yo me voy un poquito más arriba, voy a tarea app y ya tengo el red user y tengo el form con una state. El state es description. Y si yo empiezo a poner practicar, perdón, acá, practicar, ajá, bien. Me está solamente tomando la última letra. A ver, yo pongo A. Bueno, me está tomando, ¿sí? El siguiente state como solamente de esta forma. Bueno, vamos a ver cuál es el tema. Esperen un momentito. Y estoy escribiendo acá en la nueva tarea. Acá en la nueva tarea estoy escribiendo. Fíjense que me está agregando acá, ¿sí? Bueno, déjenme que me olvidé algo en el input, ¿sí? En el input, ¿sí? Está justamente la descripción que viene. Pero, además de esto, yo también me estoy olvidando y me estaba olvidando una cuestión importante que es para que reconozca, tiene que tener el name, tiene que ser descripción. Lo guardo, ¿sí? Guardo y vuelvo a renderizar esto. Ahora sí, form use state, description, ¿sí? Y yo ahora le doy acá, Gabriel, ya está. Ahí está funcionando. ¿Vieron? Y digo lo que sea, practicar, practicar, practicar. Bueno, ahí estamos viendo cómo ahora en el input ya estamos dándole un estado, reutilizando lo que le decía con el form. Ahora, ¿se dieron cuenta? Lo utilizamos cuando vimos el use effect, cuando vimos el Rick and Morty, lo reutilizamos cuando se puede ver con otros formularios y lo estamos reutilizando nuevamente en nuestro proyecto actual, ¿sí? De esta forma, porque si no tendríamos que hacer toda la lógica acá arriba. Todo esto que ustedes ven acá en ese form, todo esto que ven acá, lo tendríamos que hacer y pegar acá. Pues. Entonces, con esto ya estamos reutilizando nuestro querido hook de form, ¿sí? Bueno, hasta ahora lo que vimos solamente es ingresar datos acá y que yo haga agregar tarea, que haga el clic y que no me renderice, perfecto, y que me agregue acá arriba. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Es un poquito complejo, pero lo vamos a ver despacito, ¿sí? Eh, bien, a ver, déjenme que me ubique acá, en mi ejemplo, para continuar dándole a ustedes. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, perfecto, sí. Ahora, el siguiente paso, como dijimos recién, es que esta tarea se agregue. Ya tenemos la lógica necesaria perdón, acá era ya tenemos la lógica necesaria para que nuestra tarea ingrese acá, ¿se acuerdan? Initial state, estamos acá, ¿sí? Ahora la tarea ingresa y me renderiza con esto. O sea que a medida que empiezan a aparecer nuevas tareas, va a empezar a hacer el map y me va a renderizar con en la lista. Bien,
Perfecto. Entonces, para esto, yo me tendría que ir primeramente, como tenemos que hacer, es agregar tarea, ¿sí? En agregar tarea, yo tendría que buscar la forma de que cuando yo le doy clic en el botón Submit, aparte del handle Submit acá, ¿sí? Que ustedes ven que dice que solamente me hace un prevent default, bueno, acá es necesaria la lógica para el botón de agregar, ¿sí? Tarea. Bien. Entonces, esto me previene, perfecto, hasta ahí está todo bien, ¿sí? Pero ahora lo que voy a hacer es cuando yo apriete el botón, esto me va a generar ¿qué cosa? Una nueva tarea. Nueva tarea. Perfecto, hasta ahí estamos todo bien. Y esta nueva tarea es un objeto que va a tener un ID, que va a ser new date, también como lo poníamos, ¿sí? New date, punto, get time, como lo hicimos arriba, va a tener una descripción, que en este caso, la descripción, ¿cuál va a ser la descripción? La que viene por descripción, ¿sí? Ya me reconoce. Lo puedo poner así o lo puedo dejar solamente con descripción y ya me va a reconocer. Pero, de igual manera, vamos a dejarlo para que sea más, más visible. Perdón, descripción. Fíjense que ahora yo le doy a clic acá y acá se está marcando esto, ¿sí? Y se está marcando también este que viene acá, ¿sí? El valor que va a entrar acá. O sea que yo le doy el clic nueva tarea y va a empezar a traer esos datos acá. Y el done vamos a dejar solamente en falso, false, perdón, false, ¿para qué? Porque es una nueva tarea, no está realizada todavía, ¿sí? Hasta ahí, perfecto, me generó una nueva tarea. Ahora, ¿cómo hago yo para enviar esta tarea al reducer que tenemos acá? Bueno, a ver, ¿quién me dice qué era necesario? Lo primero que necesitábamos, ¿qué era? El estado es cuando comienza, ¿sí? Necesitamos el action. ¿Se acuerdan que lo determinamos acá? El action es el que me va a cambiar el estado de esta tarea de reduce. Bueno, entonces yo voy a generar el famoso const action, ¿sí? Que va a ser un objeto que dijimos que va a ser de tipo. ¿De qué tipo? Vamos a agregar. Bueno, podemos poner agregar o podemos poner add. Como ustedes quieran. Vamos a poner agregar para continuar, ya que estamos utilizando el castellano ahora. ¿Sí? Y dijimos que el payload, como lo habíamos visto, ¿qué era? El payload va a ser la nueva tarea. ¿Sí? Con esto ya estoy generando esta instancia. ¿Por qué? Porque la nueva tarea, a medida que ustedes apretan ese botón Handle Submit, va a agregar esa descripción acá con el ID. Pero el action que me va a hacer va a ser de intermediario y me va a decir, ah, bueno, apretaste el botón agregar. Entonces, el tipo agregar y el payload es esta tarea. Pero me está faltando una cuestión más, este es intermedio, me está faltando enviar. Y ahí es donde uso el famoso dispatch. ¿Sí? El dispatch me va a permitir a mí enviar lo que yo tengo en mi action. ¿Sí? Esto me va a permitir enviar, como le decía, al tarea reducer y va a entrar a la acción. Obviamente acá no tengo ni una lógica establecida, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer el switch. ¿Se acuerdan que le dimos? A ver, bueno, vamos a ponerle con el autocompletado. Switch acá. Y esto va a entrar con el action.type. Esto va a entrar acá y va a decir el case va a ser, en este caso va a ser, como dijimos, va a ser, perdón, este no va acá, este va así, va a ser agregar, tiene que estar tal cual lo tenemos acá, ¿sí? Copiar y pegar acá para no confundirse. Y en este caso, cuando hace un case, nosotros retornamos algo. Fíjense que yo retorno y esto se apaga, o sea que entonces es innecesario. Y dijimos que esto va a retornar lo siguiente, va a retornar un arreglo con los que, con el state
anteriores que estén agregados en el sistema y el action nuevo punto payload. Hago esto, lo dejo acá, corto acá y le pongo acá. Listo, ahí está. Perfecto. Ahora está funcionando agregar, ¿sí? Recuerden esto, ¿sí? ¿Vieron? Por eso es importante volver a que vuelvan a recordar, a practicar lo que es el spread operator, ¿sí? Y entonces con esto ya estamos en condiciones de ir a ver nuestro proyecto. Vamos a recargar por las dudas, ¿sí? Fíjense que ya tenemos el practicar React, el form, está el state en descripción vacía, ¿sí? Entonces yo ahora voy a hacer practicar, practicar MongoDB, le doy agregar y automáticamente ya me reconoció y estuvo, ¿sí? Vieron que aumentó a 2 el contador, porque el length, ¿se acuerdan? Y me agregó acá la nueva tarea, ¿sí? Fíjense cómo está funcionando mi lógica, pero que teniendo en cuenta esa lógica que yo le decía recién, que era, esto voy a cerrarlo acá, ¿sí? A ver si no lo corté. No corté, ¿no? A ver. Ah, no está bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Mi use reducer. Por eso era de suma importancia, como le decía, que lo aprendamos, porque esto va a depender el proyecto final. Seguramente no sé si va a ser tareas, si va a ser foros, si va a ser agregar clientes, si va a ser agregar productos. Ya no sabría decirlo, pero esta es la lógica necesaria para que ustedes puedan agregar e interactuar con nuestro React. En este caso, todavía estamos de manera local, no estamos mandando a ninguna base de datos, no estamos mandando a ningún servidor, pero es la lógica necesaria para arrancar nuestro proyecto con el use reduce. O sea que enfóquense a ver esto, ¿sí? Enfóquense a la lógica necesaria para decidir si mi lista, voy a hacer una lista, si voy a hacer una tabla, todo lo necesario para que esto se renderice de manera dinámica, ¿sí? Para que los botones, fíjense que el formulario, el input, estoy reutilizando el handle input change que viene del use form, que justamente lo que hacía era, a través del evento del teclado, me va agregando, ¿sí? Cada vez que yo voy tipeando, me va agregando ese valor, a mi values, ¿sí? Que va cambiando acuérdense, con el use state. El use state lo que hace es tomar el valor inicial y lo, eh, lo va actualizando con este set values, ¿sí? Y este set values, obviamente, me está actualizando con esto. Entonces, con esto yo estoy reutilizando el use form, ¿sí? Y obviamente ya le di el submit, el agregar tarea, y estoy yendo a mi variable o mi función handle submit, que me previene renderizar. Si esto, por ejemplo, estuviera así, vamos a probar lo que viene. A ver, vamos a hacer esto así, o vamos a hacer así, no prevent default, sino que vamos a poner punto target nomás. Y yo quiero hacer algo acá, y ¿vieron cómo se renderiza mi página? ¿Vieron? Yo quiero hacer esto, uh, entonces con eso logramos que esto se vuelva a renderizar. Y vieron que si yo puse acá, taca, 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 esto guarda, taca, 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 guarda, y si yo renderizo, o sea, vuelvo a actualizar, se pierde toda mi información. Bueno, a ver un mensaje. Claro, claro, Jorge, exactamente. En este caso, la tarea, estamos todavía utilizando lo que viene en el initial state, pero el día de mañana ustedes van a hacer la conexión a la base de datos de Mongo, ¿sí? Y van a ver en la colección tarea, perdón, en el documento tareas, van a traer y renderizar todas las tareas que están en ese lugar y lo van a pasar acá, ¿sí? Y vamos al momento de agregar una nueva tarea, esto se tiene que ir a la base de datos, entrar a la base de datos y renderizarme acá. Todo ese viaje tiene que hacer, ¿sí? Entonces,
pero ahora estamos viendo, como le decía, la lógica necesaria para que nosotros podamos utilizar de esta forma el use reducer. Y es un poquito agotador, sí es un poquito agotador de primer pasada. Quédense tranquilo que me pasó a mí también de marearme, ¿sí? Pero prácticamente hicimos, recapitulando. Voy a recapitular, ¿sí? Espera un momento, tomo agua. Muy bien. Recapitulando. Establecemos nuestro use reducer. Bueno, tenemos que recordar que el reducer que viene acá lo tenemos que generar una lógica necesaria, una función pura, como decía la documentación, que lo armamos acá. Y esta función pura, ¿sí? Esta función pura, que en este caso nosotros pusimos tarea reducer, el día de mañana ustedes pondrán cliente reducer, qué sé yo, proveedor reducer, lo que ustedes quieran, ¿sí? Tiene que tener un estado y tiene que tener la acción necesaria para cambiar ese estado. Toda esta lógica me va a retornar el estado actualizado. Como en este caso nosotros agregamos en el switch action type, el action es el que define lo que va a cambiar, yo digo que agrego y retorno todos los estados que vienen anteriormente más el nuevo que ahora viene, ¿sí? Que viene cuando yo aprieto en este caso el botón, ¿sí? Esto entra en tareas, ¿sí? El dispatch es lo que yo le decía, ¿se acuerdan a ver, voy acá. Use state, tenemos initial value, tenemos un valor y un estado que en este caso va a cambiar este valor. Bueno, fíjense que es similar, por eso le dice que es similar a lo que es, a ver, voy a cerrar este reducer, solamente para ver esta ahora. ¿Sí? Fíjense que es similar, se nota muy bien, pero en el caso del reducer se ocupan un poco más de cuestiones, ¿sí? Pero este es lo mismo que el value. Este dispatch es lo que va a hacer el set value, porque me va a actualizar lo que venga acá, ¿sí? Y el reducer, yo tengo una función, que es la que yo les mostraba, acá en este caso no tengo, esto ya tengo solamente un estado inicial, y aparte de esa función tengo un estado inicial, que esta función lo que me va a permitir hacer es darle vida o darle continuidad y que vaya actualizándose estas tareas. Este dispatch lo que me va a hacer es disparar, ¿sí? Por decir así, ejecutar lo que ustedes ya vieron recién, que vamos a ver acá. Establezco una nueva tarea, ¿sí? Acá tengo mi acción, que yo le decía el action que es necesario, y acá tengo el dispatch con el action que me va a buscar, obviamente, va a entrar acá, ¿sí? El dispatch me va a permitir que esto entre acá a mi reducer con los valores que tengo acá, verifique que sea agregar y me retorne el estado actualizado, ¿sí? El estado actualizado. Sería lo último que entró acá. Y en caso de que no sea agregar, ¿sí? Va a establecer el estado inicial, en este caso. Lo tengo acá. Bueno, es un poquito complejo seguramente de primera a primera vista, ¿sí? Porque seguramente más de uno debe estar más mareado que yo. Pero bueno, quédense tranquilos, que es normal. Pueden volver a ver este video una y otra vez. Un poco, bien, un poco. Pero bueno, esto es entonces, separamos la cuestión. Nuestro objetivo como programador es establecer una aplicación de tareas para lo cual yo tengo que primero crear la lista dinámica, o sea, una lista dinámica. Y después, en función a eso, recién dar toda la lógica necesaria para que nosotros podamos agregar, eliminar, actualizar, renderizar en pantalla. ¿Sí? O sea que eso es lo primero. ¿Sí? Ya lo sé. Bueno, son las 9:30. Si quieren, hacemos una pausa y continuamos con lo siguiente. Si hacemos una pausita de 15 Pero, minutos, de 10 minutos. Sí, ¿es la única forma de hacer esto? A usar Reducer. O sea, lo que estamos haciendo exacto. aquí nosotros es enviando, enviando cosas a la base de datos, aparentemente Ujú. por lo que entiendo. Y no sé si hacemos algo más, pero es la única forma. O sea, no se puede hacer la En misma React, lógica en React es la de, única forma. En React es la única ah, forma, ¿sí? En React, utilizando el reducer, es la única forma, ¿sí?
Esto sería Usamos, como una estructura entonces, más o menos, para una estructura más o menos genérica de la lógica que necesitamos para enviar, para dar respuesta a las peticiones sería del usuario, no, para dar respuesta a, ¿cómo se llama esto? Sí, sí, fíjate, sí, lo sí. que estamos haciendo es ahora, acuérdate, estamos viendo React y estamos tratando de ver cómo lograr que un cliente, en este caso yo, que soy yo que estoy mostrando, yo pueda hacer esto. Y bueno, quiero hacer una nueva tarea, practicar deporte. ¿Cómo hago que React me responda? ¿Cómo hago que React lo agregue al HTML, acá que tenemos acá, ¿sí? Al HTML. ¿Cómo hago para que yo pueda renderizar eso y que yo como cliente pueda ver, agregar y que me aparezca practicar deporte, me aparezca todo esto utilizando el use reducer, ¿sí? Es la única forma en este caso, ¿sí? En este caso con el famoso hook para el use reduce, para React, para que React pueda renderizar el estado que va cambiando de manera visible, por decir así, es esta forma. Y también tenemos lo siguiente, estamos obviamente viendo que esto está estableciéndose en un estado que está ahora en un momento estático, ¿sí? Yo hago esto, ay, perdón, yo hago esto y se, chao, chao mi estado. O sea que yo tengo que persistir esto. ¿Cómo hago entonces para persistir esta información en mi base de datos? Y bueno, utilizando UseEffect para conectar a la base de datos, utilizando otros tipos de lógica, pero que está todo relacionado una a la otra, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta que el use reducer sirve para esto. Va cambiando un estado, el estado, el usuario cambia, en este caso el input, ¿sí? El usuario cambia el input, ya estoy yo desde React, estoy viendo que está incorporando acá y bueno, le genero toda la lógica necesaria para que esta tarea se agregue, ¿sí? Acá. Así que es la única forma de hacer y por eso justamente quería verlo ya para que las dudas que aparezcan a medida que ustedes ahora van a tener el fin de semana, van a practicar, traten de buscar la vuelta, practíquenlo a esto, ¿sí? Y van a empezar a surgir las dudas y bueno, podamos subsanarlo la semana que viene, ¿sí? Así que por el momento sería el hook necesario para hacer el renderizado en función a lo que cambie, cuando cambia un estado y cuando el usuario ingresa algún valor y hace el dispatch sería el disparo para que se genere algún tipo de efecto o se genere algún tipo de lógica necesaria para conectar la base de datos. Así que esto es fundamental y es sumamente importante, por eso le dije al comienzo que consideré que es necesario. Así que bueno, chicos, son 9:30, 10 menos cuarto volvemos. Sí, volvemos en 15 minutos, ¿sí?